En Crítica a Zetangana hoy analizaremos el vídeo de Ateo. Veremos dónde está grabado, el porqué de esto y de todo esto. Hablaremos también de que ya somos mayorcitos para saber cómo funciona Internet, los medios y cómo se puede utilizar para una campaña de marketing. Pero además, en este vídeo veremos cómo Zetangana es la reencarnación de Andy Warhol por innumerables razones que voy a dar en este vídeo. También hablaremos de que no solo sale un tirón de pelo, sino que también hay un huevo, que lo hemos visto huevo de veces. Y de por qué nos tira beef a los youtubers. Antes de empezar, que quede claro que este vídeo no es una reacción, tampoco un canal de salsa rosa. De hecho, cuando termines este vídeo no te encontrarás igual de cuando empezaste. Incluso puedes hasta llegar a cuestionarte nuevos temas. Al final, el objetivo de mis vídeos es dotar al espectador con un añadido más a la obra que ya ha visto anteriormente. Está más relacionado con la crítica del arte que con las reacciones de vídeos de YouTube. Así que con todo esto, empecemos. Let's go now. Vamos a ver el vídeo con esas imágenes polémicas de Zetangana tirando del pelo a Nati Peluso, que parece que no han convencido a todo el mundo y por eso estamos aquí. En fin, como vemos en Ateo, la colaboración con Nati Peluso, aquí tenemos que hablar del internet, esa nube que califica a Zetangana de machista, de españolito, de que no ha olvidado a Rosalía y 100.000 millones de temas más. La verdad es que el pibe se ha ganado una reputación de loco. Pero muy bien, sin entrar todavía al vídeo, viendo solo el tráiler, vemos a qué personas han elegido para que hablen. Tenemos a Cayetana Guillén Cuervo, actriz, periodista y presentadora de televisión. Aunque está especializándose en programas culturales, asegura tener registros para todo. Elizabeth Duval, filósofa y escritora que habla sobre contenido LGTB, transexualidad. La tía es la hostia y quizás la hayáis visto en Place. Miranda Makarov, discjockey, actriz, diseñadora, influencer. La verdad es que tiene bastante gusto en la hora de la utilización de los colores. Pedrol, el chiringuito de jugones, que en verdad podríamos calificar este programa como un tipo de salsa rosa del fútbol. No sé. La cosa es que estas personas que vemos aquí no están elegidas porque sí. Están ahí para hinchar el videoclip, que es lo que veremos más adelante. En la mesa redonda de que hablen, Miranda Makarov nos deja esta pregunta. ¿Pero por qué es una cuestión social? ¿Es una cuestión social un videoclip? Y la verdad es que sí, un videoclip musical como cualquier obra artística puede dar pie o puede estar incluso hecha para propiciar un contenido social, para propiciar que la gente hable. ¿Y en verdad la colaboración no era con Nati Peluso? Esto está quedando fatal. En verdad deberíamos haber empezado diciendo qué es una obra de arte o qué es un videoclip, porque si no, nada de esto tiene sentido. Un videoclip es una obra más de arte. Estamos muy acostumbrados a ver en nuestros días análisis de películas, análisis compositivos, críticas sobre obras pictóricas, pero no estamos muy acostumbrados a verlo en un videoclip, donde incluso a veces un videoclip tiene mucho más presupuesto que muchas de las películas que hemos visto. Pero el precio no es lo que le da la fama. La provocación en cierto modo sí, pero sobre todo es la calidad de contenido. En esta escena de Ateo vemos como Nati es contemplada cual obra de arte, cual Venus desnuda en todo el medio de la composición rodeada por un montón de personas que la están fotografiando. Bueno, la cosa es que Zetangana está ahí con la cabeza cortada, rollo... Esto de la cabeza cortada se lo hemos podido ver a Jared Leto o incluso a The Weeknd. Es un tema que ya venimos tratando en este canal. Estas escenas pueden estar haciendo referencia a Medusa, sosteniendo la cabeza de Perseo. Y ya no solo como hemos visto en Jared Leto o en The Weeknd, ha sido a lo largo de toda la historia del arte representada en forma escultórica, en pinturas y en 100.000 formas más. Lo chulo de esto es que esta figura ha sido asociada con la lucha de las mujeres frente al acoso y la agresión sexual. Que al final esto corresponde al grito de Nati Peluso y de toda la obra y performance alrededor de su persona, de su Nati Peluso, del artista. Pero al final esta parte del videoclip se sitúa incluso detrás de que hablen, es decir, es una pieza artística que se utiliza para generar debate. Lo que está criticando Zetangana aquí es que en vez de quedarse en el propio videoclip, es decir, quedarse en el propio museo como una obra de arte que luego va a estar criticada por críticos de arte, se queda en la salsa rosa, se queda en los programas de televisión y en la mera superficialidad del asunto que no tiene nada que ver con lo que es el arte, en verdad. Pucho estas cosas las hace para compensar que la tiene pequeña. Pero bueno, que hablen. Internet es la hostia. Pero si bien tenemos que analizar la plataforma y saber cómo funciona para que no nos coma. Porque sí, Internet te come y te consume. Zetangana ya no parece tanto conocer cómo funciona el internet, pero sí sabe muy bien cómo funciona la cultura popular y el consumismo. Y aquí es cuando empezamos a hablar de pop art.
El pop art es un movimiento artístico que surgió en Reino Unido y en Estados Unidos a mediados y finales de la década de los 50. Fue un desafío para las tradicionales bellas artes, pues incluía imágenes populares, cómics y objetos mundanos, así como caras muy reconocidas como de artistas de cine. Un artista que destacó en este movimiento fue Andy Warhol. Este cogía imágenes tan populares que generaban atracción por sí solas. Tenía que ser atrevido y descarado como los anuncios que todo el mundo consumía para poder destacar entre ellos. Como bien todos sabemos, Zetangana utiliza elementos de la cultura popular como Uber o como Chetos Pandilla. Y el que está dentro soy yo comiendo Chetos Pandilla, tranquilísimo. Y es que esto lo hace bastante para empatizar con su público. Y lo consigue. Que la gente lo utilice y se convierta en verano de 2021 tendencia en TikTok. Todos los chavales bajando la ventanilla del coche, comiendo Chetos Pandilla para crear bait. Un día Warhol fue a comer a casa de su madre, dándole vueltas y vueltas en cómo poder destacar en el arte pop. Cuando llegó, ingirió lo mismo que estaba comiendo desde hace 20 años, una rebanada de pan y una lata sopa Campbell, cuyo cuadro fue el que le abrió las puertas a su primera exposición en Nueva York en 1962. Y de hecho, uno de los primeros challenges virales de Zetangana, por no decir el primero, es Chetos Pandilla Zetangana. No sé por qué, pero yo siempre he sido más de pelotazos que de fantasmas. Lo que hay que entender aquí es que las sopas Campbell no solo definen a Warhol como artista, sino al arte pop en general, y a la obsesión del movimiento por la producción en masa y la cultura consumista. De madera. Andy Warhol no solo utilizaba latas de tomate o Coca-Colas, también utilizaba iconos famosos, sobre todo mujeres y sobre todo estrellas de cine. Pero Zetangana no utiliza elementos solo de la cultura popular, sino utiliza personas, caras conocidas por todo el mundo, que aparecen en sus videoclips. Muchísimas actrices, Úrsula Corberó, María León, Bárbara Leni, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás lo que suscitó mayor polémica fue lo del yate, ¿no? En cambio, una de las obras pop más famosas sería de Peter Blake, que no es ni un cuadro, ni una escultura, ni un ready-made, ni siquiera un collage. En 1967, el grupo pop más popular de todo el mundo le pidió al artista inglés que diseñara la siguiente portada de su álbum. Blake aceptó y los Beatles quedaron fascinados con el resultado de Sid's Paper Lonely Hearts Club Band, que se convirtió al instante en el icono de la época. En ella aparecen estrellas de cine, escritores, filósofos, poetas y en medio de todos ellos, los Beatles. Pues aquí, en esta fotico, aparecen Esther Expósito, que ya la hemos visto en Élite, en La Veneno, la modelo y diseñadora Jessica Goicoechea, la fotógrafa Rocío Aguirre, la actriz Iva Abou, Miranda Makarov, la actriz Greta Fernández, que ya la hemos visto en un videoclip de Zetangana, la cantante Rigoberta Bandini, la artista Laura Vandal junto a la DJ Andrea Vandal y en medio de todas ellas, Zetangana, que a su vez se convirtió en meme. Bien, la cosa es que se parecería un poquito más si Bizarrap y toda esta peñuqui que también estaba hubieran aparecido en la foto, pero la controversia llega cuando es solo un hombre con un montón de mujeres. ¿Y qué pasa si todas son lesbianas? ¿Sabes? No sé. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues normal que tengas controversia y normal que los medios salten porque, sobre todo en España, con absolutamente nada que hagas ya todo salta, ¿sabes? Estamos ahí como víboras en plan... Los colores brillantes, la ironía y la apropiación de imágenes de famosos de todo el mundo son los rasgos característicos de estas dos obras comparadas aquí hoy. Blake, Andy y el pop en general criticaban el arte y el negocio a través de la fusión de lo artístico y lo comercial. Espera. Al final, ¿eso no es lo que hizo con Operación Triunfo? Y gracias por venir a Operación Triunfo y por entender la música como un espacio de libertad y de creación. Se nos va emocionado Zetangana, igual que estamos nosotros emocionados de que haya venido a Operación Triunfo. Hasta luego, Mari Carmen. Al final Zetangana va a ir por ahí con mentalidad de tiburón, no vamos a decir que no, sabe aprovechar las oportunidades, por ejemplo con los chicos de Maíz, cuando hubo todo ese beef y tal, en menos de 24 horas les sacó una contestación, algo que ya se venía preparando. Así, pues en este tema, ateo, hablan del que hablen, y es un llamamiento que utiliza desde luego a su favor. Lo primero que hacen del todo es caricaturizar a la sociedad, ponen a todos los espectadores como un público en un cine con gafas de 3D, disfrutando un poco del espectáculo y siendo meros espectadores, ¿no? Mientras que hay otra gente, ¿no? Que seríamos los streamers, que hablan sobre estos temas.
Y aquí, por ejemplo, utiliza gente reconocida, again. Carla Paucar, que es estilista tanto de C. Tangana como de Nati Peluso. Tenemos a Bryce F., que ya la hemos visto en Paquita Salas, a los chavales que al final han conseguido ser la representación de toda esa peña joven que escucha a C. Tangana. Cuidado con ese tirón de pelo, agresivo, Pucho estas cosas las hace para compensar que la tiene pequeña. Bueno, a ver, que no tengo que decir compensar, porque no es compensar. Es el patriarcado nos mete estas movidas en la cabeza, que las pollas ahora tienen que ser enormes. Pero bueno, a mí, ¿qué quieres que os diga? Las pollas enormes me gustan. Flipón. O sea, estáis comentando la mierda del pelo y está esta señora en chichi. Aquí es que es triste un poco esta caricaturización, ya que se está basando simplemente en la superficialidad del asunto, cuando, si bien Internet es la hostia, hay mucha gente que se pone a investigar sobre pila de cosas. Por ejemplo, esta persona es la puta hostia. Solo digo. La naturaleza repetitiva de Warhol era una ingenia parodia de los medios de publicidad contemporáneos, de su modo de penetrar en la conciencia del público para persuadirlo y adoctrinarlo y que hablen de ello, a través del bombardeo continuo de la misma imagen. A través del bombardeo continuo de creación de polémica, controversia, bait, en una sociedad que a la mínima cosa que hagas todo salta. De esta manera es como el madrileño critica la sociedad de consumo y de dramatismo de hoy en día, súper fácilmente. Así pues, C. Tangana, al igual que la serigrafía de Warhol, repetitiva, estampando la cara de Marilyn 1, 2, 3 veces hasta que queda completamente emborronada o incluso inexistente, metáfora, vuelve a aplicar la estrategia que lleva aplicando desde que es C. Tangana. Vuelve a hacer con Ateo. No solo eso, sino que en Ateo vemos a varias personas mirando de reojo, al igual que lo veíamos en Comerte Entera. Así, con el lenguaje visual, ya que Pucho ha sido el director creativo de este vídeo, nos está diciendo de alguna manera cómo él siente que la gente está incluso acechando a ver qué es lo siguiente que hace, a ver quién es su siguiente pareja. En Ateo los que están observando a Untadillas son gente del clero, gente que le calificaría a C. Tangana como pecador, como demonio, como cerdo o como machista. Warhol consiguió desaparecer cualquier rasgo de manualidad de sus obras. Cualquier rasgo de su persona no estaba en la obra. Tenemos que tener claro que en las obras de C. Tangana no hay ningún rasgo de Antón. Estamos viendo al personaje del madrileño y la obra artística y performática que la acompaña. Obviamente ninguno conocemos a Antón y tampoco es que queramos. Nos mola ver C. Tangana y ver las performances y todos los líos que monta, porque el mundo del arte y del internet al final es un circo. Escándalo, es un escándalo. Coño, los chopos, Así que vamos a hablar de cómo funciona el internet y porque lo usamos todos los días, ¿no? ¿Sabes? Me estoy empachando y son las 10 de la mañana, Fuera coña. Muy bien, el artista da un mensaje. Todo el mundo habla sobre ese mensaje. Medios de comunicación, los youtubers, los twitteros, los instagramers, absolutamente todo el mundo. Este mensaje, dado por el artista al mundo, es interpretado por toda esta gente. Así tenemos dos narrativas diferentes. El mensaje del artista y el mensaje interpretado por los usuarios, por los espectadores. Así es que C. Tangana, con mentalidad de tiburón, lo que hace es decir, coño, pues ahora tengo dos narrativas, ¿no? Pues voy a jugar también con su narrativa. Entonces coge este mensaje y él realiza otro en base a este, que es lo que está haciendo en Ateo. Y así juega todo el rato el partido de tenis, que me duele un poco el cuello. ¿Sabías que a Warhol le intrigaba el funcionamiento de los negocios a gran escala? También los medios de comunicación en masas y, sobre todo, nuestras reacciones ante sus mensajes. Guess what? A C. Tangana también, incluso hace un videoclip en base a esto. Ateo. Que hablen. Vale, me vais a decir aquí, no, pero es que Ateo está hablando de otras cosas, tal. Sí, pero también está hablando del que hablen. Y de eso es lo que voy a hablar aquí. Luego ya entraremos con el cuadro y tal y pa. A Andy le flipaba ver accidentes de aviones una y otra vez y que a causa de esa repetición se convirtiese en una normalidad en la sociedad. Ningún otro artista ha entendido ni ha sido capaz de captar la naturaleza contradictoria de la sociedad de consumo como lo hizo Andy Warhol, a.k.a. C. Tangana. Poca gente ha sabido combinar la ambivalente fascinación de la fama y lo morboso con tanta pasión como Andy Warhol. Y por eso se le parece tanto a Andy Warhol, ¿sabes? Nuestro querido Andy no sabía por qué Rauschberg o Jung Beef eran más famosos que él, no lo entendía. Entonces se cató de que utilizando una buena fórmula, le podía llevar al estrellato. Este artista dejó por sentado que su obra se basaba en imitar el lenguaje visual de la sociedad de consumo, de modo que la adopción de este procedimiento
la serigrafía en este caso, la repetición de la misma estrategia tenía todo el sentido para todo el mundo. La creación de controversia y saltar cada 2x3 en las redes sociales es algo muy habitual hoy en día. Por tanto, la serigrafía logró aunarlo todo. Permitió a Warhol utilizar los colores chillones y brillantes que utilizaban la publicidad y los medios de comunicación, utilizados para imitar la paleta de la cultura pop, imitando con ironía todo el barullo que se crea a la mínima en España. Porque en España la salsa rosa nos flipa mazo, o sea, yo no entiendo por qué, pero es como trending topic siempre. El díptico de Marilyn, que a su vez la idea de díptico no fue de Andy Warhol, fue de la mujer del coleccionista de arte Burton Tremaine, que un día que acudió a su estudio y Warhol les enseñó 2 caras de Marilyn Monroe, le dijo: ¿y por qué no lo pones en un díptico? Esta palabra, díptico, fue un ramazo de lucidez. Está asociada a los altares de las iglesias, en tanto como figura digna de ser adorada en un altar. He dejado cicatrices por todo mi cuerpo. La mujer. Vamos. El oportunismo acontecido es una de las bases para crear Babe. Pero si bien fue un oportunismo acontecido el que utilizó Warhol para darse a conocer a través del díptico de Marilyn. Utilizó su muerte para dotarnos con una de las obras más famosas del arte pop, en la que una mitad se presenta a Marilyn como inmortalizada, mientras que la otra nos la presenta de forma fantasmagórica que ha perdido todo su encanto. Tú empatizas con él por la forma con la que lo hace. Estoy chilling en mi carro y la peña sigue hablando mal de mí y tal. Así como hizo como con Tranquilísimo, en la que un barullo de gente empezaba a atacarle, lo mismo hace aquí, que en verdad parece la escena de las antorchas de Shrek, te lo digo. ¿Cercas? Bien. Metaforizando esa cantidad de comentarios y el escándalo que se forma alrededor de todo lo que hace C. Tangana. Pero lo hace porque soy el rey. Y aquí vamos a... El oportunismo acontecido es clave. Sabe bien jugar con el consumismo, con la controversia habitual en España y con todo eso. Y lo critica, pues como Andy Warhol ha criticado siempre la cultura consumista, pero espérate. Warhol dijo una vez: un buen negocio es la mejor forma de arte. Se trata de un comentario hecho con la intención de provocar, pero por otra parte da perfecta cuenta del significado de su obra. El provocador Andy Warhol fue un gran artista que eligió como tema principal de sus obras la sociedad de consumo e incluso llegó al extremo de convertirse él en una marca. Por cierto, ¿habéis visto la colaboración con Bershka? Al final se convirtió en la personificación de todo aquello que quería contar sobre un mundo avaricioso y obsesionado por la fama y la controversia en la que vivía. Ahí está, por Dios, de verdad lo digo, ¿eh? Pero se va el patriarcado, se va el patriarcado. Pues me dejas más. Pero la gente compraba las obras de Warhol por su profunda conceptualidad, por la crítica al consumismo, por la reflexión detrás del arte pop de la cultura de masa, o en verdad se gastaban una grande suma de dinero porque quedaban bien en su salón. Hace unos años yo creo que la gente solo lo veía porque le molaba y ya está. Pero, a su vez, el internet y las redes sociales tienen su parte buena. A la gente le interesa muchísimo la carga conceptual que hay detrás de todos los videoclips. Porque es que antes la gente no se daba cuenta de que si explicas una obra, incluso te puedes llegar a enamorar de ella. Y aquí es donde empiezo a hablar un poco ya de lo que yo hago en mi canal. Mi curro está en analizar obras artísticas contemporáneas, como hemos dicho antes, más cerca de una crítica de arte a una reacción. Y es algo que me hace tremendamente feliz. ¿Pero es necesario? Absolutamente que sí. Muchos dirán que no, en absoluto, la obra tiene que dejarse a interpretación personal, bla, 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 bla. Y bueno, sí, muchas obras abstractas quieren expresamente eso, la interpretación personal, y muchas películas también. Ciertas películas, la mayoría de películas y actualmente todos los videoclips que hay, no están para interpretación personal, sino que hay una historia detrás. Y aquí viene lo que interesa, el conocimiento contra el desconocimiento de la importancia de la obra. Cuando analizas y conoces una obra, te puede incluso gustar más, enamorar y estar hasta las trancas de eso de que eres espectador, porque lo has llegado a conocer. Es igual que cuando conoces a una persona. Según vas indagando en ella, vas descubriendo más cosas y es cuando acabas enamorando. Obviamente puede ocurrir exactamente lo contrario, que mientras vas conociendo a una persona dices: manín, ¿dónde me he metido? ¿Qué hago yo aquí? Igual que cuando te paras detenidamente a analizar o ver una obra. Por ejemplo, cuando analizas
la película de Moulin Rouge, una película que ha sido increíble para mí por la dirección de arte y los movimientos de cámara y todo, cuando la analizas en base a la dirección ves que no es tan interesante como pensabas que era. Al igual ocurre con Amélie, que sí, los colores son preciosos y todo es muy bonito, pero en dirección esto ocurre continuamente en el arte y por eso existe este canal. Que este canal no solo soy yo, sino toda la gente que me apoya. La gente que está suscrita, la gente que me ve y la gente que mensualmente apoya mi contenido para que esto no muera, porque esto es muy difícil de sostener, ya te lo digo. Entonces, desde aquí, pila gracias a toda esa peñuqui. Porque esto es un movimiento, esto es un movimiento. Estoy piradísima ahora mismo. Es que es lo que viene del mundo del arte y esas mierdas. Bueno. Vamos a ir con lo que todo queréis, ¿no? ¿De qué va? ¿Por qué tenemos este cuadro? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Toledo. Nos situamos a principios del siglo XVI. En la España regida por los reyes católicos, el cardenal Cisneros encarga el traslado de la anterior sala capitular situada en la capilla mozárabe que se encontraba a los pies de la catedral para disponer la nueva en el lado derecho del ábside. Bien, que se hayan ido a Toledo a grabar. Vamos a hablar del interior y de por qué han decidido grabar aquí. El interior es una combinación del gótico flamígero y el último mudéjar. Entrando en la sala capitular, que es donde están ellos dos, destaca el artesonado dorado y policromado. Esta sala está rodeada por pinturas que representan 13 escenas de la vida de la Virgen y la Pasión de Cristo, separadas por columnas fingidas, o sea, de mentira, están ahí fingidas, pintados por Juan de Borgoña en 1508. El muro frontal ofrece 3 escenas de la Pasión, mientras que el de acceso presenta el juicio final. Como hemos dicho al principio, se le pinta a Zetangana como pecador, así que si me llamáis pecador y cerdo, pues voy a ser el más cerdo de todos y voy a tirar a Nati Peluso del pelo. Aquí volvemos a hablar otra vez de la crítica al consumismo poniéndonos en su piel, siendo un Andy Warhol contemporáneo. Por lo tanto, cuando contemplamos ese cerdo que tira del pelo a esa mujer, Cristo y todo Kiski o Troyate ahí metido, pues estamos viendo una especie de juicio final. Al igual que podemos decir que podría ser una especie de juicio final la figura de Nati cogiendo la cabeza de Zetangana a lo de Weeknd o Jared Leto, ¿sabes? Bueno, la cosa es que en este cuadro también está un huevo. Y el huevo, como hemos visto en Love Again y la figura de un solo huevo en toda la historia del arte, que está repetida hasta la saciedad, el significado de esto es la resurrección de un hombre nuevo. Entonces, bueno, aquí estamos viendo como en vez de Zetangana ser el hombre nuevo, es el cerdo que está tirando el pelo a la mujer. Y es que esto tiene como muchísimo bait. Después de ver el vídeo con esas imágenes polémicas de Zetangana tirando del pelo a Nati Peluso, que parece que no han convencido a todos. En mi crítica artística no creo que quieran decir absolutamente nada más que generar otra vez esa controversia, al igual que hacía Andy Warhol con sus cuadros. Es decir, Andy está criticando el consumismo y a su vez la gente paga millonadas por sus cuadros. Es lo que hace Zetangana todo el rato y hace otra vez, pero ya de forma súper explícita en este vídeo. Y es que esto del bait y de la controversia al final también lo he utilizado yo en la portada. Otro artista que estaba haciendo algo parecido de otro modo y bastante mejor fue Roy Lichtenstein, que llegó a los cómics en 1962. Su método consistía en encontrar una escena de TVO dramática, recortarla, ampliada, aplicar algunos ajustes compositivos y hacer un dibujo exacto de ella. De hecho, es que puedes coger solo un trozo de cualquier obra suya y memetizarla, o sea, convertirla en meme, porque casi que lo hace para eso. El resultado de las obras de Lichtenstein eran un cuadro en gran formato idéntico a la original, pero haciendo un meme de la misma, criticando ese dramatismo y controversia de la sociedad de consumo. Para alcanzar el éxito basta tener solo una buena idea. Facebook, Google o James Bond. Lichtenstein la tenía y llegó a la fama tan rápido como los héroes que pintaba. Llegó a la fama tan rápido como los memes que hacía. El siguiente año de despegar de la fama ya había vendido todas sus obras expuestas antes de la inauguración. Ha despegado súper fuerte y es muy joven. Los cuadros de Lichtenstein están en las antípodas del expresionismo abstracto. Si las obras de Rothko y Pollock versaban sobre la existencia y el sentimiento, las de Lichtenstein y Warhol se centraron en el aspecto material y de paso eliminaban cualquier huella sobre sí mismo. Lichtenstein incluso pintó un cuadro llamado Brochazo en 1965, en el que parodiaba el expresionismo abstracto. Estos son los memes de los años 60. Así convertía un símbolo de la expresión personal, un gran brochazo gestual, en un objeto impersonal y producido en serie. Ese alguien de que os hablo ha crecido con los memes. Sabe perfectamente
cómo funcionan las dinámicas dentro del internet y lo utiliza a su favor para la parodia, la controversia y sobre todo para el marketing. Y esto ayuda a que todo el mundo lo utilice y promocione todo el mundo su contenido. Al final quien hace la distribución casi son los medios y toda la controversia generada que él. Si sabes quién podría ser Roy Lichtenstein hoy en día, déjamelo en comentarios. Bueno, para finalizar, el mundo del arte me flipa. Hay beef, hay memes, hay controversias, un circo, es como la jungla del internet, pero con arte, maravilloso. Analizarlo y entenderlo me llena un montón y no entiendo por qué esta satisfacción me la tengo que dar para mí cuando hay cientos de miles de personas en el mundo como yo que también les gustaría formar parte de esto. Que de eso va Julieta Weibel. Julieta Weibel no solo soy yo, sino son todas las personas. Al igual que Zetangana no es solo Zetangana, sino, en este caso, Tomás Peña, Little Spain, Carla Poucar, toda la gente que ha estado detrás de este proyecto. Con todo esto espero que os haya gustado este vídeo. Puedes seguir más sobre este contenido en todas las redes sociales. ¿Quién sería Roy Lichtenstein hoy en día? Perfect.